Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Hoy día damos inicio a una charla de Guillaume de Diacé, que es un politólogo venezolano, pero esa información se la van a dar más adelante. Bueno, nosotros juntos pertenecemos al movimiento Liberalum, que ustedes no sé si lo siguen en Facebook, si no lo hacen, háganlo. Esta es una charla y más adelante vamos a seguir organizando más charlas. Pues la idea de nosotros es que ustedes aprendan un poco más sobre el liberalismo y lo malo que hace el socialismo en algunas civilizaciones. Y hoy día vamos a hablar sobre lo que pasa en Venezuela. También nos acompaña Sebastián Izquierdo, de Capitalismo Revolucionario, que es un movimiento de Santiago y también está formándose en varias partes, y acá en Valdivia no es la excepción. Así que los dejo con Sebastián. Muchas gracias. Bueno, dos primeras veces. Primera vez que teloneo a alguien y primera vez que escribo el discurso. Y es porque ayer no podía ni caminar porque lo tenía en la cabeza y me iba tropezando y se me olvidaban las cosas y entonces tuve que vomitarlo en un texto. Y así que ojalá que no sea fome que esté como entre leyendo y discurseando, pero porque por el hecho de que es primera vez que leo un discurso va a ser un poquito más tropezado que de costumbre, digamos. Yo entiendo que Jan se va a concentrar en la dictadura venezolana y en todo lo que representa Venezuela y por qué Venezuela es o no una dictadura. Y yo me quiero centrar en el concepto de revolución porque al final de eso se trataba, Venezuela, revolución y dictadura. Cuando nosotros vamos a la definición de revolución en las ciencias sociales, en la economía, en la historia, en la política, tienen definiciones como es un cambio profundo y radical, o dirán otros que es un cambio en el sistema de relaciones de producción. Pero yo quiero ir desde donde yo creo que viene, quiero ir más atrás y ir a la mecánica. Cuando nosotros andamos en auto, una revolución es cuando la parte del cigüeñal que estaba abajo pasa a estar arriba, digamos. ¿No es cierto? Entonces cuando dicen tantas revoluciones por segundo, es la cantidad de veces que el cigüeñal que está abajo pasa a estar arriba. Entonces hay un concepto previo, digamos, de revolución que viene de la mecánica y que tiene que ver con qué pasa cuando algo está abajo y luego está arriba. En ese sentido, visto desde este prisma, ¿qué es una revolución social? Es la inversión de las subordinaciones en un sistema político y económico. Es decir, que los o lo que está o están abajo pasa o pasan a estar arriba y viceversa. Yo tengo el firme convencimiento de que lo que hoy vemos en Venezuela no es el resultado de una revolución, sino el recrudecimiento del sistema en sí. Sus lógicas profundas amplificadas y sus estructuras previas crecidas fuera de proporción. El socialismo es el sistema por excelencia y el capitalismo, en cierta medida, es la ausencia de sistema. Tengo el firme... Antes de Chávez en Venezuela ya existían, si bien en menor medida, controles de precios, controles de divisas, control de producción, control de consumo, control de crédito, control del sistema monetario, control de la educación y de la salud por parte de las clases burocráticas. Y si bien, repito, la existencia de esas relaciones de subordinación era bastante menor o inferior a la actual, era tan real como existe en cualquier otro país de la Tierra, incluido Chile. La izquierda se sirve de un relato fantasioso para vender una revolución que no es tal, que no es más que una profundización del sistema. Todo lo que la izquierda vende ya ha vendido en el mundo entero y en toda su historia no es cambio, sino más sistema infinito. La pretensión revolucionaria de la izquierda es que las masas de personas que se encuentran oprimidas por el sistema pasen a controlarlo y que los subordinen, pero siempre se ignora la imposibilidad material de que esto ocurra, además de la ley de hierro que lleva a las oligarquías a aferrarse al poder que han conseguido. Es el caso de obreros como Nicolás Maduro, que era conductor de buses, que cuando llegan al aparato del Estado dejan de ser lo primero y pasan a ser entes burocráticos esclavizados del poder de esclavizar a otros. Lo que existe en Venezuela, lejos de ser una revolución, es precisamente la ausencia de esta, el recrudecimiento de un sistema a niveles insostenibles e insoportables. Lo que realmente hace falta en Venezuela es una revolución. La única revolución posible en el ámbito de la política y la sociedad no proviene de las masas y su control sobre el poder, sino de los individuos y sus derechos. Y eso es y será siempre una causa de la derecha. Es la persona común, el individuo, que posee naturalmente estos derechos y debe subordinar al poder el poder a estos derechos, como lo hicieron los padres fundadores de los Estados Unidos de América,
y como estamos llamados a hacerlo nosotros en el futuro en todo el mundo civilizado. La revolución ha de ser de derecha o no será revolución. El poder debe subordinarse a los derechos de los individuos o se condenará a sí mismo a perder toda legitimidad y ser destruido por los verdaderos revolucionarios libertarios y patriotas. La derecha venezolana, tanto como la chilena y la del resto del mundo, está forzada por la realidad a ser antisistema o no ser nada. Y ese es el llamado. Mientras la izquierda llama a falsas revoluciones para acrecentar el poder del sistema y dejar caer ese sistema sobre las espaldas de los seres humanos, la derecha debe proponer la subordinación del sistema a valores eternos como la vida, la libertad y la propiedad privada de cada individuo sobre el fruto de su trabajo. Termino con una pequeña invocación, y es que si no hacemos lo que yo llamo, bueno, no lo llamo yo, lo recogí incluso de autores de izquierda, la revolución permanente, y es que estamos, o lo que llamaba Jefferson, la eterna vigilancia, vamos a estar siempre en peligro de este recrudecimiento del sistema que se llama socialismo, de este sistema que comiéndose a sí mismo, digamos, alimentándose de sí mismo, crece totalmente fuera de proporciones y esclaviza a las personas. Y en ese llamado, bueno, además de llamar a Jan, que va a analizar un poco el tema de la dictadura de Venezuela y lo que está pasando ahora, y va a acercar a Venezuela a lo que entendemos por dictadura, digamos, para que se entienda el nexo. Decirles que tenemos ese llamado a ser revolucionarios y que no podemos claudicarlo. No hay, y en ese sentido hay un cambio de actitud que es fundamental, que tiene que ver con pasar a la acción directa y con pasar a la acción en todos los ámbitos. Las personas que tenemos convicciones liberales, libertarias, capitalistas, revolucionarias o capitalistas radicales o conservadoras, tenemos que transformarnos en una contracultura capaz de realizar acciones directas en la sociedad. Ya vemos como el sistema a sí mismo, el sistema se rebela contra sí mismo, por ejemplo en la revolución de las feministas ahora, que lo que hacen es básicamente exigirle al sistema que controle las mentes a través del control del lenguaje de los individuos. Ya lo estamos viendo en Chile, ya lo estamos viendo en todo el mundo, en Canadá ya eso es brutal, en Alemania también hoy en día es brutal, como en Inglaterra acaban de encarcelar a un youtuber por ejercer su libertad de expresión, que es Tommy Robinson. Entonces nos encontramos frente a un momento donde o somos la derecha antisistema o el sistema se come a sí mismo y, como les repetía, se vuelve gigantesco. Ese es el llamado, esa es, digamos, la exhortación que les quiero hacer antes de que llegue Jan. Muchas gracias. Bueno, como ya mi amigo Sebas les dejó claro lo que es, digamos, revolución, él y yo tenemos ahí, digamos, conceptos encontrados. Yo hablo de rebelión. Yo creo que el sistema no está totalmente podrido. En Venezuela sí, obviamente, en Venezuela sí hace falta una revolución. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Chile, yo creo que más allá de ser revolucionario, que ahora ser revolucionario es cualquier cosa, es ser una hembrista desnuda en la Universidad Católica gritando 4 tonterías, pues ahora hay que ser rebelde. ¿Qué es ser rebelde en esta sociedad actual? Pues sencillamente decir las cosas como son, decir la verdad, creer en un sistema de justicia, creer en un sistema de valores. Eso se ha convertido en un acto de total rebeldía. Aquel que sea capaz de pararse, como yo ayer hice en la Universidad Católica y les dije, ustedes son unas hembristas salvajes porque así se comportan, entonces eso ahora se vuelve un acto de rebeldía y de traición. Porque en el mundo de la revolución permanente que vivimos, que es una revolución que creó la izquierda, con un discurso de propaganda de guerra, que es el mensaje que yo quiero dejar hoy acá, entonces vemos cómo logran controlar la sociedad. Ya no de formas totalitarias, como lo hacía Orwell, digamos, expresas, como lo expone Orwell, no lo hacía él, en el comunismo antiguo, y como ocurre hoy en Venezuela, sino de otras formas más sutiles, por así decirlo. Entonces, como ven, se llama la Venezuela del miedo, el totalitarismo según Orwell. Y yo aquí quiero partir de el principio de estas sociedades totalitarias, que también algo de eso hay en las sociedades democráticas, que es la propaganda. La propaganda viene del latín propagare, que básicamente significaba en la agricultura, propagar, pues que nacieran más plantas, etcétera, ¿no? Era difundir, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, la definición? Una de las tantas, pero la que viene, digamos, expresa del latín, las cosas que han de ser difundidas.
Eso es propaganda y es una cuestión entera y netamente comunicacional. Allá, la propaganda se puede prestar para lo que ustedes quieran, la propaganda es buena, la propaganda es mala, eso depende, como todo medio, del uso que le den las personas. Porque los medios, su fin último es el que nosotros le demos. Ya que las feministas o que, no sé, los marxistas culturales digan que yo hable así, que mueva los, que gesticule o que llamen las cosas por su nombre es violencia, pues no, eso no es violencia. Eso se llama llamar las cosas por su nombre. Pero a través de eso, de propaganda, buscan controlar, en este caso, por ejemplo, el discurso a través de la corrección política. Y bueno, si empezamos desde el origen de la civilización occidental, que parece que es la que ha predominado últimamente, porque parece que tiene el mejor sistema de la civilización. ¿Por qué? Porque ha triunfado. Es sencillo. Obviamente lo que hacían los griegos, claro, esto es una cultura artística, tal, hay múltiples interpretaciones desde el ámbito que se le mire, pero acá es del ámbito de la propaganda. Esto tenía una razón de ser propagandística, de demostrar la supremacía de tu cultura, de demostrar que tú tenías dioses de verdad o tú tenías reyes de verdad y los otros no, porque no tenían ni dinero, ni fondos, ni artistas, ni escultores para hacer esto. Lo mismo en Roma. Esto simplemente, que es digamos, una recreación que hicieron del Coliseo completo, demuestra la supremacía del Imperio Romano frente a, no sé, las tribus bárbaras que no tenían esto. ¿Y qué quieren decir con esto? Yo tengo una cultura y yo me impongo y propago que yo soy superior a ti. Eso es propaganda, en mayor o menor medida. Y bueno, como verán, obviamente, luego de estas dos civilizaciones viene la Iglesia Católica, que es, digamos, quien acentúa este término de propaganda. Nacen los grandes pintores, renacentistas, tal, y como ven, allá en el fondo, ¿qué hay? Una bandera. Una bandera específica, con unos colores específicos, con una autoridad, que todo representa una simbología propagandística. Y claro, luego de eso, cuando ya entramos en el Estado moderno, empieza lo que se llaman, digamos, los movimientos totalitarios, que son específicos de la Europa del siglo pasado, que entre esos, quien destaca y quien es el principal que yo traigo acá, es el fascismo. ¿Por qué el fascismo? Porque el fascismo, Mussolini, que además fue editor del diario propagandístico de los comunistas, que su papá era socialista, y entendió muy bien el manejo de la propaganda. Por ende, Mussolini, para mí como líder carismático, pues parece que fue exitoso, pero como estratega político o militar no fue tan exitoso, para nada exitoso. Pero si algo tenía Mussolini es que era muy bueno para la propaganda. Y aquí vemos un ejemplo de esto, que es el cuartel central de Mussolini, donde se ve su cara, el gran hermano que te vigila, y de fondo, sí, porque tú tienes que hacer lo que el régimen te diga que tú tengas que hacer. Porque sí, la Italia fascista era un régimen totalitario donde te decían hasta cómo hay que vestirse. Hay que hablar las cosas como son. Ahora que no era tan estricto ya como el comunismo y había un espacio de corporativismo, esas son otras discusiones. Yo me dedico hoy a la propaganda. Y obviamente, viendo el éxito que Mussolini tuvo, que además fue el primero que empezó a incorporar el adoctrinamiento mediante el cine, que luego pasaría a la radio y la televisión, bueno, evidentemente los otros grandes regímenes empezaron a copiarlo. Los camisas negras, que son originales de Mussolini, que eran sus escuadrones que ejercían la violencia, entonces Hitler se los copió y creó los camisas pardas. Y luego los otros se los copiaron y crearon a los bolcheviques con sus casacas, pero todo esto tiene una simbología. Entonces aquí ven, obviamente, como conocerán todos, la esvástica nazi, herramientas de propaganda, estamos en todos lados, te estamos vigilando todo el tiempo. Eso es lo que quiere decir. Y luego, evidentemente, saliendo de estos dos regímenes que ya se acabaron, este no, el comunismo aún sigue, porque a diferencia de los otros dos que tenían pretensiones imperialistas, estos siempre han tenido pretensiones internacionalistas. Por eso los comunistas son leales entre ellos y con su idea, no con la nación, no con otra cosa, y por eso ha sido tan bueno el comunismo en propagarse. Lamentándolo mucho ha sido así, porque además nosotros, no sé, la derecha en general, no sé si por torpeza, no sé si por soberbia, ha preferido no mantener posturas internacionalistas en un mundo que cada día es más global y globalizado. Entonces, aquí tenemos a los primeros grandes, del comunismo, Marx, el ideólogo de la perversidad, luego Engels, Lenin y Stalin.
Y empieza todo este aparato propagandístico que, o sea, esto es un ejemplo, pero me imagino que ya habrán visto y revisto la propaganda soviética. Esto es un desfile, no hace mucho, en Rusia. Pues yo sigo viendo la misma cuestión que hace 100 años, exactamente igual. La propaganda, el rojo, por allá está Lenin, ahí está 1917, la conmemoración, todo prácticamente estancado en el tiempo. Luego viene este señor que es Mao Zedong, también misma simbología, amarillo-rojo, los mismos métodos de propaganda, y esto es lo más perverso de todo. ¿Alguien sabe cuál es ese sitio? Ese es Tiananmen, donde este señor realizó una masacre, y luego de que realizó una masacre, hasta el sol de hoy, así está Tiananmen ahora, porque usted sabe que el comunismo se queda estancado en el tiempo, hay una foto de él, donde él realizó la masacre. Y esas son las herramientas propagandísticas del comunismo, es decir, yo los maté a todos, yo soy superior, aquí está mi foto, y que a nadie se le ocurra moverla, y hasta hoy a nadie se le ocurrió moverla. Y bueno, evidentemente llegamos luego de China, tal, ya aterrizamos acá, y tenemos el régimen comunista de los Castro, pero como se dan cuenta, ya aquí el presupuesto va bajando, porque ya como que no les da para lo que hacían los rusos, porque si algo tienen, no es que yo esté diciendo que ni China ni Rusia sean corruptos, pero si algo tienen los países latinoamericanos es que son profundamente corruptos. Y la plata que podía llegar de Rusia, que era digamos la Unión Soviética, que era quien le metía plata a la revolución, pues la mitad o más de la mitad se la robaban, y lo poquito que quedaba era para las guerrillas marxistas y propaganda bastante pobre. Pero igual, como saben, en Cuba hay muchos símbolos de propaganda comunista, pues. Entonces, eso me lleva a hacer unas distinciones aquí, entrando en materia específica. Conseguí esto que es de, no sé si la habrán visto, una página bien progre, el Nuevo Orden Mundial. Yo tomo esto porque me pareció interesante algunas de los planteamientos que hacen acá. Entonces ahí dice cómo controlan las clases dominantes. Yo quito clases dominantes, pongo gobiernos, dictaduras, como ustedes quieran poner, a la gente, pues. Y hay dos puntos de vista. El de Orwell, que evidentemente es un anticomunista, confeso y valiente además, y el de Aldous Huxley, que es un anticapitalista. Y yo creo que ambos tenían razón en sus posturas. ¿Por qué? Por lo siguiente. No sé si alguien ha tenido el placer de leer ambos libros, son entretenidos, más 1984 con Mundo Feliz, que es más fome, más lento y qué sé yo. Pero en fin, la cuestión es que según Orwell, según 1984, el poder controla a la gente a través del miedo y el dolor. Y ojo, también está el componente de lo que hablamos de la propaganda. El Ministerio de la Paz, que es el Ministerio de la Guerra, se llama Ministerio de la Paz. El Ministerio de la Verdad, que se encarga de mentir, se llama el Ministerio, o sea, que debería ser el Ministerio de la Mentira, es el de la Verdad. Entonces, todo este neolenguaje, que no es algo nuevo, que no es algo que la izquierda se le ocurrió hoy, sino que han estado aplicando desde hace siglos, bueno, un siglo que tienen, pero décadas, es lo que ha ocurrido. Y por el otro lado tenemos un mundo feliz, que es el poder mediante, el gobierno te controla mediante el placer, que es lo que decía este tipo que iba a pasar con el capitalismo. Que en mayor o menor medida, ¿qué es lo que se han vuelto, por ejemplo, los beneficios que te da el Estado? No son más que, bueno, ya, ¿cómo hago para que me quieras? Pues bueno, te doy, toma una pensión, ten hijos, y te van controlando mediante el placer. Eso por lo menos en el pueblo llano, porque cuando tú entras al poder, entonces ya, usted es un diputado, sí, perfecto, tiene esposa, pero le gustan los hombres y es hipócrita, ok, entonces te llevamos a un burdel de hombres para que usted sea feliz, y ese es el establishment, que se crea a través del poder, del oprobio y de la perversidad. Entonces, hay esas dos formas digamos, de control. El placer, hay la ignorancia, qué sé yo, pero básicamente es a través del placer y el dolor en mayor medida. ¿Qué ocurre? ¿O cuál es el resultado? Hay un montón de diapositivas, pero vamos al grano, ¿qué es lo que nace? Para Orwell, lo que nos daba miedo acabaría arruinándonos como sociedad, cosa que no ha ocurrido. Lamentándolo mucho no ha ocurrido, o sea, realmente se instalan estos regímenes de control y de miedo y de sumisión y no se caen, porque ahí está Cuba, 60 años después, y ahí está Venezuela, 20 años más tarde. Y por el otro lado, según Huxley, temían que los que nos arruinaría serían aquellos que nos gusta más, cosa que tampoco ha ocurrido, porque gracias al capitalismo que él aberraba, pues cada día tenemos acceso a más cosas que nos causan placer
y la sociedad no se ha acabado como tal. Pero bueno, entrando en materia, ¿qué es lo que nos atañe acá? Como bien está claro, Venezuela es una dictadura, pero no es cualquier tipo de dictadura. Porque una dictadura puede ser netamente autoritaria, que ejerce la fuerza y limita las libertades políticas e incluso económicas, y puede ser totalitaria, que no solo las limita, sino que las quiere controlar. Y quiere decirte cómo vas a vivir y cómo vas a comer y cómo te vas a vestir y cuándo y a qué hora y qué cantidad. Como ocurre en Cuba o en Venezuela. Entonces, Venezuela primero obviamente te intenta controlar a través del miedo. ¿Qué es esto? Un mural de los ojos de Chávez. Ahí tienes un señor bien humilde en su bicicleta, porque ahorita en Venezuela está colapsada, no hay gasolina. No hay gasolina. No sé cómo se está haciendo ahora, pero no hay gasolina. Pero sí hay murales de Chávez. Y sí hay propaganda con los ojos de Chávez por la ciudad. Eso sí hay. Pero no hay gasolina y no hay comida y no hay medicina, pero esto sí. Por otro lado, ya, ok, ¿cómo te controlo? Usted tiene que ser miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela para recibir los beneficios. Y cuidado si usted no es miembro, porque entonces no le puedo dar comida, no le puedo dar ningún beneficio social. Pero como esto no le funcionó, porque obviamente el socialismo no es popular en ninguna parte del mundo, entonces inventaron esto, el carné de la patria. Y si usted no tiene el carné de la patria, usted no puede comer. Porque usted no es un verdadero revolucionario, porque el revolucionario, es como en Alemania. En Alemania de Hitler ser nazi era ser alemán. Si tú no eres alemán, sencillamente, o sea, si tú no eres nazi, sencillamente no eres alemán. Igual pasa en Venezuela. Si usted no es socialista, si usted no es revolucionario, usted no es venezolano. ¿Qué es lo que me dicen a mí ahora que soy un gusano, no sé qué? Sí. Prefiero ser un gusano que ser un parásito como ellos, pero bueno, son otras cosas. Entonces ahí está, este es el miedo. Ellos saben con esa tarjeta dónde vives, quiénes son, porque ellos te piden todos esos datos, cuál es tu nombre, para saber dónde estás, para saber qué hacen contigo y para tenerte vigilado. Y obviamente tienes algo que se llaman las comunas, que son dependencias que creó Chávez en su momento, que reciben presupuesto directamente del Ejecutivo Nacional, y tienes a los militantes del partido que están pendientes de que tú no seas un oligarca, un opositor, un gusano, un apátrida, qué sé yo, y aquellos que lo son simplemente se les quita su beneficio y no comen. Porque el sueldo mínimo en Venezuela son 5 millones y 5 millones actualmente son 2 lucas. Y ese es el sueldo mínimo en Venezuela. Entonces, claro, si tú cumples con todos los requisitos, entonces el CLAP, que es otro mecanismo de control, que son los comités, tú te sabes el nombre, Seba. Comité Local de Abastecimiento Popular. Comité Local de Abastecimiento Popular, que son los CLAP, van y te reparten comida, y este es el control mediante el placer. Pero cuidado, tú dices que la comida viene mala, o lo que sea, porque viene mala además, porque entonces no te dan más CLAP y te mueres de hambre. Porque es el miedo o es el placer. Ahora, ¿qué pasa si no cumples con estos requisitos? Si no te pueden controlar a través del miedo y no te pueden controlar a través del placer. Bueno, entonces si fallan estas dos fórmulas, pasa esto. La Guardia Nacional sale y como tú salgas a reclamar, como tú salgas a protestar o tú salgas a exigir libertad, entonces como eres mujer, claro, como ellos son feministas, te sacan una guardia mujer que como ven la cara de satisfacción de la tipa, está feliz, golpeándola, porque ella es una protestante que salió a pedir libertad. Y si no, bueno, como son también, no sé, supongo que son masculinistas, sacan entonces a los hombres a reprimir a un joven. ¿Entre cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Porque este es el control mediante el dolor. Esta es otra prueba más. Estos son como los escuadrones especiales, tal, no sé qué. Ahí están. 4 tipos para uno solo. Aparte, terminas en la tumba. En el mejor de los casos te pegan un tiro y te mueres ahí. Si no, te meten preso y te torturan. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de Lorel Sales que está metido en la tumba, que es los cuarteles del SEBIN, que son como vendría a ser el Gestapo del gobierno. Y es un cuarto sin luz natural, sin nada, paredes blancas, luz blanca, o sea, un manicomio, donde él es un chamo como más o menos de mi edad, tendrá 24 años, él está ahí porque el presidente Santos lo entregó a la dictadura de Maduro, además, porque él estaba refugiado en Colombia. Entonces,
¿qué pasa con este régimen? ¿Cuál es la moraleja que yo quiero dejar de todo esto? El trabajo esencial es hacer que las personas reconozcan la propaganda de guerra cuando lo ven, especialmente cuando está disfrazada de propaganda de paz. Esto lo dijo Eric Arthur Blair, que era el nombre real de George Orwell, que era el sinónimo con el que él escribía. ¿Por qué? Porque resulta que hoy nos venden que hay una lucha de sexos entre los machistas y las feministas, cuando estas feministas se comportan realmente como hembristas. Y eso a mí no me suena a propaganda de paz, porque la gente civilizada podemos resolver las cosas dialogando o conversando, pero no. Eso está disfrazada de propaganda de paz, cuando realmente no es así. Y esto es lo que se ha generado a través de lo que se llama el marxismo cultural, que cuando uno lo denuncia, entonces dicen que uno está loco o que uno está traumado porque uno viene del socialismo. Yo me pregunto si a Ayn le decían lo mismo, no, es que tú estás traumado porque vienes del nazismo. Claro, me imagino que cuando el nazismo la fue a buscar para matarla, ella no quedó traumada, ella feliz de la vida. Pero es lo que la gente no entiende cuando tiene muchas décadas viviendo cómodamente en democracia. Sin embargo, un sistema democrático que tiene comunistas en el Parlamento, donde el martes pasado 36 diputados de Chile votaron en contra de que en Venezuela se denuncie que hay una dictadura, una narcodictadura además. Y por otro lado, que me parece muy interesante esta cita que dijo Orwell, en base a toda esta lucha que sigue habiendo, porque derecha e izquierda sí existen, aunque nos digan que no, sí existen. Entonces él dice, particularmente en la izquierda, el pensamiento político es una especie de fantasía de masturbación, en la que el mundo de los hechos apenas importa. Y era lo que yo hablaba hace unos minutos de empezar la charla. Cuando yo le doy las pruebas a esta chama, ayer en la Universidad Católica, de dónde viene el feminismo y cuál era la lucha, que era la igualdad jurídica con los hombres, porque lamentándolo mucho, en el único plano donde hombres y mujeres somos iguales, se llama en el plano social. Biológicamente somos distintos, evolutivamente incluso somos distintos, en el plano social somos iguales. Y ahí es donde hay una lucha, digamos, pero ya no es una lucha como antes, que las mujeres no tenían derechos y qué sé yo, que no, que hay fallas, sí, y que hay que trabajarlas, sí, pero eso es una lucha de clases o de géneros que a mí me suena a lucha de clases, que a mí me suena a marxismo, que es enfrentamiento, que es choque. Hay que leer bien, pues parece que es propaganda de guerra encubierta de propaganda de paz. Y obviamente a la izquierda no le importan los hechos. Tú le puedes dar los hechos que quieran, pero ellos en su idilio de que esta es la utopía y esto es lo que se va a lograr, no lo razonan, ni lo entienden, ni nada por el estilo. Así que eso es lo que yo le quería venir a conversar hoy un poco. Muchas gracias.